Hola, mi nombre es Juan David León Gómez y esto es Investigación Abierta, un canal dedicado a promover las buenas prácticas de investigación cuantitativa, el software libre y la ciencia abierta. Hoy voy a mostrarles cómo hacer un metaanálisis de correlaciones usando R. Anteriormente yo creé ya una guía de metaanálisis, en ese caso usando Jamovi. Esta será centrada en R por las posibilidades adicionales que da R. Será una guía básica e introductoria al metaanálisis en R, específicamente al metaanálisis de correlaciones. Como tal, esta guía asume algunos conocimientos previos de parte de ustedes. Primero, que entienden qué es una correlación y cómo interpretarla, y segundo, que conocen algunos aspectos básicos de R y especialmente de su uso a través de RStudio, incluyendo cómo instalar y cómo cargar paquetes de R y cómo correr funciones de R. Si lo necesitan, pueden ver la sección sobre el uso de R muy corta, muy precisa, que incluí en este video anterior sobre poder estadístico. El link, por supuesto, estará en la descripción. Este video contendrá varias secciones. Primero, una pequeña introducción en la que explicaré rápidamente qué es un metaanálisis, así como los sesgos de publicación. Después, explicaré cómo debe estar estructurada la base de datos para realizar el metaanálisis de correlaciones, específicamente en Metafor, que es el paquete de R que estaremos utilizando, y cómo transformar los coeficientes R de Pearson a coeficientes Z de Fisher, que será un aspecto importante para el metaanálisis. Finalmente, explicaré cómo hacer el metaanálisis, incluyendo cómo interpretar los resultados del metaanálisis, cómo hacer un diagnóstico de influencia y cómo crear diagramas de bosque o forest plot y diagramas de embudo o funnel plot. Esta guía, sin embargo, no deja de ser una introducción general y relativamente básica al metaanálisis. Sin embargo, se acompaña de una guía en PDF escrita en un lenguaje sencillo pero mucho más profunda y que como tal creo que se apta tanto para estudiantes como para profesionales e investigadoras que quieran o que tengan interés en el metaanálisis. Esta guía en PDF contiene explicaciones mucho más detalladas y mucho más profundas de todos los contenidos de este video, pero además incluye otras técnicas más avanzadas, incluyendo por ejemplo formas de estimación de sesgos de publicación, formas de estimar el poder estadístico de un metaanálisis y de los estudios individuales que lo componen, técnicas de metaanálisis combinatorio y técnicas de metaregresión. Muchas veces queremos determinar la asociación que hay entre dos variables. Esto típicamente o comúnmente lo hacemos por medio de correlaciones. Podríamos, según la disciplina en la que ustedes trabajen, podríamos mirar, no sé, la correlación que hay, por ejemplo, entre la luminosidad de una estrella y su masa, o la relación que hay entre el tamaño de un conjunto de datos y el tiempo que toma procesarlos en un computador, o la relación que hay entre la estatura y el peso en las personas, o entre la calidad del alimento y el crecimiento de un organismo, que sería importante de pronto en biología, o por ejemplo, entre el nivel de educación y los ingresos. No sé, cualquier correlación que les parezca interesante. Sin embargo, tenemos un problema. Típicamente, la cantidad total de datos posibles que nos darían la correlación real es muy grande y no tenemos acceso a toda esa población de datos. Luego, típicamente usamos estadística inferencial y tratamos de estimar cuál es la correlación real a partir de una muestra. Sin embargo, ustedes habrán visto que diferentes estudios tienden a dar resultados diferentes. Si yo cojo una muestra y miro cómo se relacionan, no sé, el peso y la estatura de un grupo de personas en diferentes muestras, la correlación va a ser ligeramente diferente. Pero en algunas áreas o en algunos casos la correlación puede ser no solamente ligeramente diferente, sino muy diferente. Si yo tengo varios estudios, entonces ¿a cuál le creo? ¿Cómo le doy credibilidad a un estudio o a otro? El metaanálisis básicamente es una técnica que me permite sintetizar y de alguna manera promediar muchos estudios para tratar de tener una estimación más precisa de cuál es la correlación real en esa población que desconozco. Sin embargo, sabemos que el muestreo va también a afectar qué tan creíbles son mis datos. Si les interesa, pueden leer información sobre poder estadístico. Yo tengo una serie de videos y un documento escrito explicando qué es poder estadístico. Básicamente, lo que sucede es que las muestras más grandes pues tienden a parecerse más a la población. Y esto parece obvio, pero además el coeficiente de correlación que nos da una muestra de tamaño más grande tiende a parecerse más a la realidad de esa población. Las pequeñas pueden parecerse mucho o pueden ser muy diferentes, son mucho más variables, mucho menos estables.
Entonces, como decía, el metaanálisis es de alguna manera una promediación de varios resultados, en este caso, digamos, de varios estudios que han analizado la correlación entre la estatura y el peso de las personas. Pero por supuesto no es una promediación sencilla, sino que yo le doy más credibilidad a algunos estudios. ¿Y a cuáles estudios les doy más credibilidad? Pues a los que tienden a tener menos error, a los que van a tender a parecerse más a la realidad. ¿Y cómo sé eso? Pues son los que tienen mayor poder estadístico y en última son los que tienen un mayor tamaño de muestra. Entonces, el tamaño de muestra es absolutamente fundamental para darle más o menos credibilidad, más o menos peso a diferentes estudios. Esto se va a tener en cuenta en el metaanálisis y es la base con la cual voy a poder estimar el efecto real en la población a partir de varios estudios, sintetizándolos con técnicas metaanalíticas. ¿Qué son los sesgos de publicación? Es la tendencia de investigadores y editores o editoras de revista a no publicar estudios que no encuentren un efecto significativo, en este caso digamos una correlación significativa, o que muestran resultados contrarios a las hipótesis que tenían los o las autoras. Estos sesgos por supuesto pueden afectar todas las áreas de investigación y son, digamos, una amenaza importante para la integridad científica. No solamente a la hora de hacer un metaanálisis, como ya voy a explicar, sino en general a la hora de interpretar la literatura científica. Imaginémonos que estamos investigando un efecto particular. Por ejemplo, miremos si en un país tener más educación se asocia con tener mayor salario. Y digamos que mi hipótesis es que sí, o que la hipótesis general es que sí, que a mayor nivel educativo las personas tienden a tener mejores salarios. Y digamos que se hacen una variedad de estudios. Y algunos estudios encuentran que sí, que las personas que tienen un nivel educativo más alto tienden a recibir mayores salarios. Pero algunos estudios encuentran que esta relación no es significativa o incluso que es negativa o digamos es contraria a la tendencia principal. Esto es de esperarse porque diferentes estudios nos van a dar diferentes resultados. Sin embargo, imaginemos que algunos de estos estudios, porque son contrarios a la hipótesis o porque no son significativos, tienden a no ser publicados. La estimación que yo haga entonces del efecto real se verá sesgada y esto es grave. Lastimosamente, los sesgos de publicación son un fenómeno tristemente conocido en muchas disciplinas científicas. ¿Cómo debe estar estructurada la base de datos? La base de datos debe tener mínimo 3 columnas. Primero, una columna que identifique el estudio del cual vienen los datos. Segundo, una columna con el coeficiente de correlación hallado en cada uno de los estudios. Y tercero, una columna con el tamaño de muestra de cada uno de esos estudios. Por supuesto, podría haber otras variables, pero nuestra base de datos debe mínimo contener esas 3 columnas. Ya en R, abierto a través de RStudio, lo primero que haré es crear un script para tener un registro de todas las funciones que voy usando y poder copiarlas, volverlas a correr o modificarlas. Para esto puedo hacer clic sencillamente en el icono que aparece en la esquina superior izquierda, donde dice New File, y ahí seleccionar la primera opción, RScript o script de R. Durante esta guía utilizaré 2 paquetes de R, Metaphor y MetaVis. Si no los tienes instalados, puedes hacerlo sencillamente haciendo clic en este panel en la pestaña que dice Packages y en la opción que dice Install o Instalar. Aquí puedes seleccionar sencillamente las opciones Metaphor y después espacio y MetaVis. Vamos a hacer clic en Instalar y ahí va a instalar los 2 paquetes. Una vez he terminado, debo cargar los paquetes. Para esto, usaré por supuesto la función library. Library Metaphor y Library MetaVis. Para correr cada una de estas funciones puedo pararme en la línea y hacer clic en Run, o puedo sencillamente en mi teclado usar Control Enter, o si están usando Mac, hacer clic en Command Enter. Control Enter. Y por supuesto me dice aquí en la consola que ya cargó el paquete Metaphor y después voy a hacer lo mismo con MetaVis
Y perfecto, ya me deja seguir escribiendo. Una vez cargados estos paquetes, voy a cargar la base de datos que usaremos de ejemplo durante esta guía. La base de datos viene incluida en el paquete Metaphor, por lo cual no tendremos que cargarla de otra manera. Para esto utilizaré el comando data y dentro de data utilizaré el argumento dat.molloy 2014. Aquí ya está, lo puedo hacer clic y voy a hacer command enter de nuevo y fíjense que aquí en el ambiente de trabajo me dice que tengo una base de datos que se llama dat.molloy. ¿De qué se trata esta base de datos? Básicamente Molloy y sus colaboradores estudiaron si existe una asociación entre la escrupulosidad de unas personas y qué tanto adhieren a la medicación que le han prescrito sus médicos. En otras palabras, están investigando si las personas más escrupulosas tienden a cumplir más con la medicación prescrita. Podemos ver esta base de datos sencillamente haciendo clic aquí donde la cargamos en el ambiente de trabajo. Esto no lo va a abrir acá. Podemos ver que tiene 16 observaciones, esto quiere decir 16 filas de 16 estudios y 10 variables o 10 columnas. Les había dicho antes que la base de datos debería tener por lo menos una columna que tuviera una identificación del estudio del que provienen los datos, una columna que tuviera el coeficiente de correlación de cada estudio y una columna que tuviera además el tamaño de muestra de cada estudio. Estas las tenemos acá de una manera un poco distinta. La identificación de cada estudio no está en una única variable, sino en dos. Tenemos una que dice autores, authors, y están los autores de cada uno de los estudios y year, el año de publicación de cada uno de esos estudios. El coeficiente de correlación está en una columna que llamamos RI o RIésimo, sería el iésimo coeficiente de correlación R, desde el primero, segundo, tercero hasta el enésimo, y lo mismo con el N, el tamaño de muestra de cada uno de los estudios. Además, sin embargo, tenemos otra serie de variables que no voy a explicar acá que servirían como moderadores. Si les interesa saber sobre esta, pueden leer la guía en PDF que explica qué son exactamente estas columnas y cómo incluirlas en análisis. Volviendo al script, lo primero que voy a hacer es transformar un poco la base de datos. Primero la voy a asignar a un objeto más sencillo que no se llame dat.molloy 2014, dat.molloy 2014, sino por ejemplo sencillamente dat. Puedo asignar sencillamente dándole el nombre que le voy a dar y usando el signo de menos que guión como para crear una flecha. Eso quiere decir que voy a crear un nuevo objeto al que voy a asignar la nueva base de datos. Sin embargo, voy a usar una función que es scalc, que sirve para calcular un tamaño de efecto. Esto básicamente quiere decir ESCalc Effect Size Calculation o cálculo de tamaño de efecto. Voy a usar esta función y voy a decir que el tipo de tamaño de efecto que voy a usar es el coeficiente Z de Fisher. Para esto voy a usar el argumento measure igual y entre comillas en mayúscula Z core. Eso quiere decir que voy a usar un coeficiente Z de correlaciones de Fisher. El siguiente argumento que voy a usar es coma. ¿Cuál es la columna donde están los coeficientes de correlación? Y de hecho pues se llama igual, se llama RI. Entonces los coeficientes de correlación RI están en una columna que en esta base de datos se llama igual, RI. Los tamaños de muestra NI están en una columna que en este caso se llama igual, NI. Y los datos, data, vienen de una base de datos que llamamos dat.molloy 2014. Aquí me lo muestra. Voy a correr esta función de nuevo, control enter, y aquí por supuesto en el ambiente de trabajo me creó un nuevo objeto que se llama dat, que es lo que acabo de hacer. ¿Qué hizo esto? Fíjense que tiene las mismas 16 observaciones de la base de datos original, pero tiene dos nuevas variables, tiene dos variables adicionales. Voy a abrirla. Si se dan cuenta, tiene exactamente las mismas variables, pero al final creo dos variables que llamo yi y vi. Este es el tamaño de efecto, ya no como coeficiente de correlación de Pearson, sino en valores Z de Fisher. Y vi es la varianza de ese estudio estimada a partir pues, del tamaño de muestra y de la correlación que tenía. Ya
teniendo estas variables calculadas, puedo hacer mi metaanálisis. Voy a volver a el script y sencillamente tengo que crear un objeto que voy a llamar res como resultado, y a este objeto voy a asignar sencillamente una función muy sencilla, RMA. Esto quiere decir que vamos a hacer un metaanálisis de correlaciones. Y los argumentos que necesita, ¿cuáles son? El tamaño del efecto YI, que de hecho de nuevo ya está en una columna que llamamos YI, no hay ningún problema. La varianza, que ya está en una columna que llamamos BI también. Y la base de datos, que en este caso debe ser esta que llamamos DAT. Con esto ya creé mi metaanálisis que asigné a un objeto que llamé res, que por supuesto aparece aquí en la lista de objetos que tengo en mi ambiente de trabajo. Si hago clic acá, lo que va a hacer es mostrarme una cantidad de elementos que tiene ese objeto que llamé res. Pero para ver los resultados puedo sencillamente correr el comando res, que es el comando del nombre al que asigné los resultados. Y al hacer clic, vamos a verlo un poco más. Puedo ver los resultados de mi metaanálisis. ¿Cómo interpretar estos resultados? Básicamente, como verán, el resultado del metaanálisis tiene varias secciones. La primera línea sencillamente me dice el tipo de modelo que se utilizó, el tipo de metaanálisis, y me dice que es un modelo de efectos mixtos, Random Effects Model. Después me dice que tenemos un K16, eso quiere decir que se metaanalizaron 16 estudios, eso coincide por supuesto con las 16 observaciones que tenemos en la base de datos. Y que el estimador del tau al cuadrado, que es una medida de heterogeneidad de la cual hablaré en un momento, fue RELM, esto quiere decir Restricted Maximum Likelihood, o dicho de otra manera, máxima verosimilitud restringida. Después me da una serie de estimadores de heterogeneidad. Básicamente, de qué tanto difiere la estimación de los estudios, de qué tanto difieren los estudios entre sí. Me da primero el tau al cuadrado y me dice que tiene un valor de 0.0081 con un SE o Standard Error, error estándar de 0.0055. Después me da el tau, que por supuesto es la raíz cuadrada del tau al cuadrado, y me dice que tiene un valor de 0.0901. Me da el I cuadrado, que es la heterogeneidad total dividida por la variabilidad total, con un valor de 61.73%, el H cuadrado, que es la variabilidad total dividido por la variabilidad de muestreo, con un valor de 2.61, y por último un test de heterogeneidad que llamamos Q. Q con 15 grados de libertad, porque tenemos 16 estudios y sería N de estudios menos 1, 15, nos dice que tenemos un Q de 38.1595 y con un valor P de 0.0009. ¿Cómo interpretar estos datos de heterogeneidad? Voy a hablar de algunos en particular. El I cuadrado tiene la ventaja de ser sencillo de interpretar, pues es un porcentaje. Y además hay criterios para estimar qué es una heterogeneidad baja, que sería alrededor del 25% o por encima del 25%, una heterogeneidad moderada por encima del 50% y alta por encima del 75%. El I cuadrado tiene la desventaja de que es muy sensible a los tamaños de muestra de los estudios que metaanalizamos. Entonces, si en un metaanálisis incluimos estudios con tamaños de muestra muy grande, esto va a sesgar de alguna manera el I cuadrado. Después tenemos el test Q, que está aquí al final. No es sensible al tamaño de muestra, pero sí es sensible al número de estudios metaanalizados. Sin embargo, tiene la ventaja de ser un test de hipótesis y como tal lo podemos interpretar a partir del valor P. En este caso es significativo, 0.0009 inferior a 0.05. Tenemos también el tau al cuadrado, que no tiene los problemas de sensibilidad a los tamaños de muestra que tenía el I cuadrado ni del número de estudios metaanalizados que tenía el test Q, pero es más difícil de interpretar. Básicamente el tau al cuadrado es una estimación de la varianza de los tamaños de los efectos reales en los estudios metaanalizados. Se usa principalmente para asignar pesos a cada estudio. ¿Qué podemos concluir respecto a la heterogeneidad en este estudio?
El estadístico Q nos dice que hay una heterogeneidad significativa, es decir, que los estudios son heterogéneos, varían significativamente entre sí. El I al cuadrado nos dice que tenemos una heterogeneidad moderada, lo que quiere decir que más de la mitad de la varianza se deriva de diferencias en los tamaños del efecto. En este caso, más de la mitad se refiere específicamente al 61.73%. Por último, tenemos los resultados del modelo. Dentro de estos resultados, primero nos muestra una columna, esto es como una tabla, nos muestra una columna que dice Estimate. Este es el estimado de la correlación entre la escrupulosidad y la adherencia a la medicación. En este caso, en valores Z de Fisher, pues así transformamos los coeficientes de cada estudio. Este valor de 0.1499, que está en valores Z de Fisher, puede ser transformado de vuelta a valores R de Pearson si uno así lo quiere. Para esto es muy sencillo, solamente vamos a utilizar la función tan, que es TANH, y vamos a poner adentro de paréntesis el valor que queremos transformar. En este punto 0.1499 voy a dar Enter y me dice que en coeficientes de correlación de Pearson, R de Pearson, se estima que la asociación entre las dos variables a partir del metaanálisis es de 0.1487. Como verán, es muy similar. Esto es porque los valores no tan lejanos de cero, no tan extremos, de coeficientes de correlación van a ser muy similares a los del coeficiente Z de Fisher. Las siguientes columnas son el SE o Standard Error, que es el error estándar estimado de este estimado de la asociación entre las variables, el estadístico Z, pero hay que tener cuidado porque esta Z mayúscula no es el mismo Z de Fisher con el que estimamos la correlación. El estadístico Z es similar al estadístico T de una prueba T. Nos sugiere en nuestro caso que la correlación se diferencia de 0. Y por supuesto nos da un valor P. Entonces tenemos un valor Z de 4.71 y un valor P menor a 0.0001. Esto quiere decir que nuestra correlación se diferencia de una correlación nula de 0. Y por último nos muestra los límites inferior y superior de los intervalos de confianza al 95%. ¿Cómo interpretamos todo este resultado? Básicamente, el metaanálisis nos dice que en efecto existe una asociación significativa y positiva entre escrupulosidad y adherencia a la medicación. Tenemos un coeficiente de correlación transformado a Z de Fisher de 0.1499 con un error estándar de 0.0316. Asimismo, nos sugiere que esa asociación es significativa con un Z, insisto, Z mayúscula de 4.7501 y un valor P menor a 0.0001. Y nos da los intervalos de confianza, lo que nos dice que si hiciéramos 100 muestras aleatorias independientes, 95 de estas muestras, es decir, el 95% de estas muestras, contendrían el efecto real. El siguiente paso, muy pertinente, es estimar si hay alguno o algunos estudios que sean muy influyentes en nuestro resultado. Es decir, si esta estimación que estamos haciendo de la correlación entre las variables de estudio, bien sea en valores Z de Fisher o R de Pearson, está muy afectada por algunos o algunos estudios. Por ejemplo, si tenemos un estudio que tiene demasiado peso y sesga demasiado el resultado, sería preocupante que nuestra estimación del resultado global, el efecto real, estuviera demasiado dependiente de un único estudio. Hacer un diagnóstico de influencia en R a partir del paquete Metaphor es realmente sencillo. Voy a para esto crear un objeto que llamaré inf
res, como la influencia de nuestro resultado. A este objeto voy a asignar el resultado de una función que es muy sencilla y es la función influence. ¿Influencia de qué? ¿Influence de qué? Pues de nuestro metaanálisis que asignamos a un objeto que habíamos llamado res. Entonces, influence de res lo voy a asignar a un objeto que voy a llamar infres. Voy a correr esto. Por supuesto, aquí aparece en mi ambiente de trabajo un objeto que se llama infres. Para ver el resultado, sencillamente voy a copiar este nombre al que le asigné el nombre del objeto, voy a correrlo y me va a mostrar esta tabla. Esto me muestra gran cantidad de información. Voy a explicar algunas de estas columnas, no a mucho detalle porque pueden ser algo complicadas. El resultado de toda la fila 1 se refiere a los resultados de todas estas columnas cuando eliminamos el primer estudio del metaanálisis, la segunda cuando eliminamos el segundo estudio y así sucesivamente. RStudent se refiere a los residuos estandarizados externamente. Hay que tener en cuenta que esto no corresponde al coeficiente de correlación de cada estudio, sino a la diferencia entre el tamaño del efecto observado en cada estudio y la predicción de ese valor cuando cada estudio se elimina del metaanálisis. La segunda columna se refiere a Difference in Fit, que es la diferencia de ajustes. Es una medida diagnóstica de la influencia de cada punto en una regresión, y en este caso pues sería cada estudio de un metaanálisis. Después tenemos Cook-D o Cook Distance, la distancia de Cook, que es conceptualmente similar a esta. Es una estimación de la influencia de cada punto en nuestro metaanálisis o de cada estudio en nuestro metaanálisis. Es tan similar que de hecho hay una fórmula para convertir de distancia de Cook a la diferencia de ajuste. A continuación tenemos la relación o proporción de covarianza. Después tenemos la heterogeneidad residual tau al cuadrado que habíamos visto antes, que sería la heterogeneidad cuando se elimina cada estudio. Fijémonos que antes teníamos un tau de 0.0081 y al eliminar este resultado, por ejemplo, pasaría a 0.0091, ligeramente más heterogeneidad. Después tenemos este que se refiere al estadístico Q obtenido en modelo global, pero cuando eliminamos cada estudio. Miremos que de hecho aquí teníamos un estadístico Q de 38.1595 y al eliminar el primer estudio de manera similar a esta columna, esta nos sugiere que aumenta ligeramente, es decir, que la heterogeneidad aumenta a 37.7109. Después tenemos el valor HAT, que son una medida estandarizada de la distancia de cada punto a la media de la variable predictora. Weight se refiere al peso dado a cada uno de los estudios, que por supuesto depende del tamaño de muestra y en últimas del poder estadístico de cada uno de los estudios. Y por último tenemos el valor de DFBS o DIF-betas, que indica cuántas desviaciones estándar cambia el coeficiente estimado después de excluir el estudio del modelo. Todo esto suena complejo. ¿Cómo resumimos todas estas diferentes medidas de influencia? Pues por suerte, esta función influence nos da una columna que llama inf, en este caso está vacío. Pero similar a lo que sucedía aquí con los asteriscos para mostrarnos si la correlación estimada era significativa, aquí si nos mostrara asteriscos querría decir que ese estudio tiene una influencia grande en el resultado de nuestro metaanálisis y podría ser ideal excluirlo del metaanálisis para ver cuánto cambia. Nuestra estimación podría estar muy sesgada por ese o esos estudios que tienen demasiada influencia en el resultado. En este caso, por suerte, la columna está vacía y ninguno de los estudios, según este análisis, parece tener una influencia muy grande. Toda esta información también la puedo resumir de manera gráfica. Para esto solamente tengo que utilizar la función plot y asignar como único argumento el objeto en el que guardé el diagnóstico de influencia, que en este caso era inf.res. Aquí puede pasar una cosa cuando lo corran, voy a ver si le sucede. Si no les sale, si les sale un letrero acá que dice que hubo un error, de pronto tienen que agrandar esta ventana haciendo algo como esto. Puedo hacerle zoom para verlo y cambiarle el tamaño. Y aquí tenemos cada una de las columnas y tenemos cada uno de los estudios del 1 al 16 y los valores estimados. Aquí ninguno aparece en rojo, pero si hubiera algún resultado en rojo, querría decir que ese estudio, según esa estimación de la influencia, estaría teniendo una influencia muy alta en el metaanálisis. El siguiente paso podría ser, por ejemplo, hacer un diagrama de bosque o forest plot. Para esto puedo usar una función básica de metaphor que es sencillamente la función forest. ¿Forest de qué? De nuestro metaanálisis, que en este caso llamamos res. Si corro esto, me va a mostrar acá
una figura. Puedo hacerle zoom y ver un poquito. Muestra cada uno de los estudios y por supuesto me muestra lo que sería un coeficiente de correlación transformado de Fisher de 0 y nos muestra cuál es el estimado de cada uno de los estudios, desde el primero hasta el estudio 16, los intervalos de confianza que estima para cada uno de los estudios que están acá. Aquí tenemos la correlación de cada uno. Y el tamaño de muestra está reflejado en el tamaño del cuadrado que nos muestra en la correlación encontrada en ese estudio. Como verán, los que tienen más tamaño de muestra tienen un error más pequeño y aquí se demuestra obviamente con un tamaño más grande. Y finalmente muestra el resumen, es decir, el resultado metaanalizado, la estimación que hacemos del metaanálisis a partir de todos estos estudios, que como decíamos era de 0.1499, casi 0.15 y con intervalos de confianza entre 0.09 y 0.21. Son iguales a los que nos dio el resultado RES, pero acá pues están aproximados a dos valores decimales. Este diagrama de bosque, sin embargo, no es tan claro. Aunque al hacerle zoom puedo ajustar el tamaño y asegurarme de que se vean bien los tamaños de letra, fíjense que aquí se cortan mucho, se montan unos sobre otros, cosas así. No tiene los encabezados de cada una de esas columnas. No sé a qué esto se refiere a los estudios, no me da las etiquetas de cada estudio o cómo identificar cada estudio, más allá de estudio 1, estudio 2, etc. No me dice que ese es el tamaño de efecto, no me dice que estos son los intervalos de confianza de ese tamaño de efecto de ese estudio. Esto yo lo puedo hacer agregando otras funciones. Aquí voy a mostrar rápidamente una función un poco más compleja agregando una serie de argumentos adicionales. Esto está claramente detallado en la guía en PDF. Voy a usar todo esto, solamente es para mostrar cómo usando todo esto yo puedo crear una gráfica mucho más bonita, además traduciendo todo esto a español. Dije básicamente que quería hacer un forest plot del objeto res. Si y x se refiere al tamaño que voy a usar de letra. Estos son los límites del eje X para que encuadre, digamos, la información. Aquí me pone cuál va a ser la etiqueta que vamos a utilizar para los estudios, que antes decía solamente estudio 1, estudio 2, etc. Y aquí sencillamente le digo que por favor pegue con la función paste autores y el año separados por comas, es decir, que ponga lo que estaba en la columna authors y lo que estaba en la columna year, sencillamente separados por coma. Le digo que me muestra además los pesos de cada estudio y aquí puse una columna que llamé peso, donde me muestra el peso dado a cada estudio. Por supuesto, la suma da 100%. Le puse que el nombre o la etiqueta del eje X sería coeficiente de correlación transformado a valores Z de Fisher. Aquí tenemos, por supuesto, el modelo metaanalizado. Y por último, agregué con otras funciones encabezados para que dijera autores y año, efecto EIC, efecto intervalo de confianza, el peso y correlación intervalos de confianza del 95%. Es decir, esta misma información es la que está representada acá gráficamente. Sé que todo esto suena complejo. Seguir todos estos argumentos que no he explicado en detalle suena complejo. Sin embargo, tenemos otra opción más sencilla para lograr un efecto similar. Si se acuerdan, al principio cargamos un paquete que se llamaba MetaVis. Hasta ahora solo hemos utilizado funciones del paquete Metaphor, tanto para hacer nuestro metaanálisis como para hacer las gráficas y el análisis de influencia. Sin embargo, MetaVis tiene funciones muy interesantes para visualización de metaanálisis. Voy a usar en este caso una función que es vis-forest. ¿De qué? Pues de nuestro objeto res. Sin embargo, voy a agregar otros argumentos. Primero voy a agregar uno que se llame Study Labels. Study Labels, aquí está. Y de nuevo voy a decirle esto. ¿Qué quiero poner yo como etiquetas de los estudios? Puedo hacer lo mismo que hice acá, que es pegar la columna autores de la base de datos DAT y la columna año de la base de datos DAT separados por una coma y un espacio. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Voy a agregar otro argumento que va a ser xlab, que se refiere al label o a la etiqueta del eje X. Y aquí entre comillas voy a poner, por ejemplo, relación. Voy a decir que es en valores Z. Voy a pedirle que agregue los intervalos de confianza. Para esto hay un argumento que es annotate-ci y sencillamente lo voy a poner en mayúsculas true. Eso quiere decir verdadero. Anote los intervalos de confianza, confidence intervals. Y por último, le voy a pedir que el resumen del modelo, que está aquí abajo, aquí se llamaba en esta versión que hicimos RE Model, seguía estando en inglés, lo voy a poner un nombre en español. Le voy a poner que el summary label
sea en español la palabra resumen. Voy a correr toda esta función. Aquí está, no se alcanza a ver del todo, pero voy a hacerle zoom y voy a agrandar un poquito para que se vea. Y aquí se puede ver ya cómo tenemos la correlación en valores Z y los intervalos de confianza del 95%, cómo tenemos el nombre de cada uno de los estudios y el resumen en correlaciones Z. Por último, vamos a hacer el diagrama de embudo o funnel plot. Para esto, con la función básica de Metaphor sería sencillamente funnel, n, de nuestro metaanálisis que asignamos a un objeto que llamamos res. Si yo corro esto, me muestra el funnel plot. Básicamente me muestra, este es el objeto del metaanálisis y me muestra qué tanto se diferencian los estudios que encontraron efectos mayores al del metaanálisis o por debajo de los del metaanálisis y qué tanto se alejan. Y aquí tenemos el error estándar. Obviamente el error está 0 arriba y más grande el error abajo. Esto quiere decir que los estudios que están abajo tienen más error porque tienen tamaños de muestra más pequeños, tienden a alejarse más, mientras que los que están más arriba tienen menos error y tienden a alejarse menos, en principio, del resultado real. Son los que tendrían más peso, los que están más arriba. Y si se dan cuenta, sí suele pasar que estos están más lejanos y estos de acá suelen estar más cercanos, a diferencia de este. Este triángulo, ¿qué quiere decir? Que los estudios que están por fuera de este triángulo son significativamente diferentes del resultado del metaanálisis, que es de 0.15. Este funnel plot o diagrama de embudo, sin embargo, tiene todavía los títulos de los ejes en inglés. Esto se puede arreglar fácilmente agregando argumentos específicos de esta función funnel para los títulos de los ejes. Entonces voy a hacer de nuevo un funnel del objeto res, pero voy a agregar dos argumentos. Primero, un argumento ylab o label, etiqueta del eje y, y voy a decir, por ejemplo, que esto va a ser el error estándar. Y voy a agregar otro argumento que va a ser xlab, la etiqueta del eje X, y voy a poner, por ejemplo, que esto va a ser el coeficiente de correlación, y voy a agregar incluso que va a ser en Z de Fisher. Si corro toda esta función, de que es exactamente el mismo gráfico, pero ahora me dice que esto es el error estándar y que esto es el coeficiente de correlación en valores Z de Fisher, todo en español. Asimismo, por supuesto, hay una versión del paquete MetaVis para generar funnel plot o diagramas de embudo. Para esto voy a la función vis-funnel, ya no forest sino funnel. ¿De qué? De res. Y voy a de nuevo agregar que la etiqueta del eje Y sea error estándar. Puedo copiar esto mismo. De hecho son los mismos argumentos. Y la del eje X, de hecho voy a copiar esto mismo para que sea igual. Va a ser esta. Voy a correrla. Y aquí, como verán, tengo de nuevo un funnel creado con MetaVis. Este es un poco diferente, pues tiene algunas características. Básicamente, aunque ya tenemos los nombres en español, este triángulo sería exactamente igual al que teníamos en el funnel plot anterior creado con la función básica funnel del paquete Metaphor. Esta de MetaVis nos muestra esto, pero además nos muestra lo que sería el triángulo de lo que se estimaría de la distribución de los resultados si el resultado fuera de 0. Y por suerte aquí también nos muestra cuáles estudios serían significativamente diferentes de este 0. Aquí están los que son significativamente diferentes en esta área azul con un P inferior a 0.05 y aquí con un P inferior a 0.01. Con esto termino una introducción general a la manera de hacer un metaanálisis de correlaciones en R usando las funciones del paquete Metaphor. Hay otros paquetes para hacer metaanálisis y por supuesto hay alternativas fuera de R. Muchos otros programas o lenguajes de programación son capaces de hacer metaanálisis. Creo que ya saben en este punto en todo caso cómo crear una base de datos para hacer un metaanálisis de correlación simple. Y tienen que tener en cuenta al menos algunos pasos. Hacer el metaanálisis, reportar información sobre heterogeneidad, saber interpretar esa información sobre heterogeneidad, hacer un diagnóstico de influencia como les he explicado y reportar los resultados usando un forest plot y la distribución de los resultados usando un funnel plot. Adicionalmente, si ustedes lo requieren, podrían estimar si hay evidencia de sesgo de publicación, utilizar métodos para eso y quizás estimar el poder estadístico del metaanálisis y de los estudios metaanalizados. Estos son pasos más complejos que explico en la guía en PDF.
En conclusión, el metaanálisis es importante, pero también es importante que la selección de los estudios no sea sesgada. Y esto no solamente depende de que no haya sesgos de publicación, sino también de que no haya sesgos de ustedes al seleccionar los estudios que metaanálicen, que no dejen por descuido algunos estudios relevantes por fuera o que no excluyan estudios que deberían estar incluidos, pues eso por supuesto va a sesgar la estimación que ustedes hagan de cuál es el efecto real en la población, que es el efecto real que están tratando de determinar. Les agradezco muchísimo por haber estado en este video. Hace rato no hacía un video, pero me alegra volver después de casi 2 años a poder volver a hacer algún video. Quiero hacer más en los próximos días, quizá videos más cortos, más puntuales sobre R, pero les agradezco. Si les gustó el video, si creen que les sirve, les agradezco si le dan un pulgar arriba, y si creen que mi trabajo vale la pena, pueden suscribirse. Muchísimas gracias.